Wilhelm Keitel. El uniforme era impecable, de un gris acero, planchado a conciencia, con las insignias doradas, relucientes. Ese uniforme que representaba el pináculo del poder militar en la nación más temible de Europa. Wilhelm Keitel se lo puso esa mañana, como tantas otras veces. Pero hoy no era un día cualquiera. Era el 16 de octubre de 1946, y el hombre que se abrochaba la chaqueta de mariscal de campo no se dirigía a una parada militar ni a una reunión con el Führer. Se dirigía a la horca. Sus manos, esas manos que habían firmado órdenes que cambiaron el mapa del continente y condenaron a millones, ahora temblaban ligeramente. Quizás recordaba otra mañana, muy lejana, en la granja de su padre en Baja Sajonia. El olor a heno fresco y a tierra mojada. El sonido de los pájaros, no el run-run de la maquinaria de guerra. Un mundo de simplicidad, de deberes concretos, arar la tierra, cuidar del ganado. Un mundo que había quedado sepultado bajo los escombros de Berlín. ¿Cómo se llega de ahí hasta aquí? ¿Qué camino tortuoso convierte a un muchacho de campo, amante de la tradición y la disciplina, en el principal cómplice legal de una tiranía? Esta no es solo la historia de un soldado, es la historia de una rendición. No la rendición de un ejército en un campo de batalla, sino la rendición de la conciencia ante la autoridad. Es un viaje a las sombras del Cuarto Reich, donde el mal no siempre llega con un grito estridente. A veces llega con un susurro, con un «Sí, mi Führer», pronunciado en un despacho lujoso. Es la tragedia de un hombre que confundió la lealtad con la obediencia ciega, que creyó que firmar papeles lo mantenía alejado de la sangre, que se convenció a sí mismo de que era solo un funcionario, un técnico de la guerra. Pero la guerra no tiene técnicos inocentes. Al final, los papeles que firmó se convirtieron en llamas que devoraron ciudades, en lágrimas de incontables madres, en el silencio de los campos de la muerte. Acompáñennos a desenterrar la memoria de Wilhelm Keitel, el hombre que siempre dijo «sí», y descubramos el precio terrible de esa palabra. Capítulo 1. La tierra y el acero. El viento susurraba entre los robles centenarios. Llevaba el aroma de la tierra recién labrada, de la lluvia que empapaba los campos de Hannover. Era un olor que Wilhelm Keitel llevaría consigo toda su vida, como un fantasma de un pasado más simple. Aquí, en la finca de Helmscherode, nació en 1882, no en la opulencia, sino en la solidez de la aristocracia terrateniente. Un mundo de valores férreos, grabados a fuego en el alma de un niño, el deber, la obediencia, el honor. Estas no eran palabras abstractas, eran el pan de cada día. Se aprendían levantándose antes del amanecer para ordeñar las vacas. Se aprendían respetando la autoridad del padre, una figura tan imponente como los mismos robles. La vida era predecible, regida por las estaciones y el sudor. El mayor acto de rebeldía de Wilhelm fue soñar con algo más allá del horizonte de los campos. Soñaba con el brillo del acero y el estruendo de los cañones, no por la guerra en sí, sino por lo que representaba, la gloria, el servicio al Kaiser, un honor más grande que el que podía ofrecer la tierra. A los 18 años, ese sueño tomó forma. Ingresó en el ejército imperial alemán como Fahnenjunker, un cadete. Su padre lo apoyó. Era un camino honorable para un hijo de su clase. Los primeros días en el cuartel fueron un shock. El gris de los muros reemplazó al verde de los prados. Los gritos de los instructores ahogaron el canto de los pájaros. La rigidez de la jerarquía militar hacía que la disciplina de su casa pareciera un juego. Pero Wilhelm no flaqueó. Aquella educación rígida lo había preparado para esto.
La obediencia era su segunda naturaleza. Aprendió a desmontar y montar un fusil con los ojos cerrados, a marchar hasta que los pies le sangraban, sin una queja, a callar y escuchar. Era un soldado competente, serio, que cumplía sus órdenes con una meticulosidad que impresionaba a sus superiores. No era un genio táctico, ni un líder carismático. Era confiable. Era la pieza de una máquina que funcionaba a la perfección. Y entonces llegó 1914. El mundo estalló. La Gran Guerra. Keitel, ya un capitán, fue destinado al frente occidental. La guerra que había imaginado, llena de cargas de caballería y honor en el campo de batalla, se desvaneció en el barro de las trincheras. Lo que encontró fue el infierno en la tierra. El olor. Eso fue lo primero que lo golpeó. Una mezcla nauseabunda de barro podrido, gas mostaza, carne descompuesta y cordita. Un olor que se pegaba a la ropa, a la piel, al alma. Los sonidos eran un martilleo constante. El estallido de los obuses, el tableteo de las ametralladoras, los gemidos de los heridos que se perdían en la tierra de nadie. En 1914, durante los feroces combates en Flandes, una esquirla de metralla le destrozó el antebrazo derecho. El dolor fue un fuego blanco. La evacuación, un viaje borroso a través del caos. Mientras yacía en una camilla, el barro de la trinchera mezclado con su propia sangre, algo se quebró dentro de él. No su valor, sino su ilusión. La guerra no era gloriosa, era una carnicería industrial, un matadero donde los hombres eran ganado. Se recuperó, volvió al frente, pero el joven oficial que soñaba con la gloria había muerto en aquel barro. En su lugar surgió un hombre endurecido, pragmático, un hombre que había visto el colapso del orden y que anhelaba, por encima de todo, que alguien restaurara ese orden, que alguien le devolviera el sentido a un mundo que se había vuelto loco. Alemania perdió la guerra, el Kaiser abdicó, el imperio se desvaneció. Para Keitel y miles de oficiales como él, fue una puñalada trapera. No creían haber sido derrotados en el campo de batalla, sino traicionados por los políticos, por los elementos subversivos en la retaguardia. El Tratado de Versalles, que humilló y desarmó a Alemania, fue la sal en la herida. Los años 20 fueron un periodo gris. Keitel permaneció en el Reichswehr, el reducido ejército de la República de Weimar. Fue un administrador, un burócrata militar. Ascendió lentamente, gracias a su eficiencia y su lealtad inquebrantable a la institución. Se casó con Lisa Fontaine, una mujer de carácter fuerte, con la que formó una familia. En la intimidad de su hogar, era un hombre afectuoso, un padre dedicado. Era su refugio. Pero fuera, Alemania se hundía en el caos. La hiperinflación, el desempleo masivo, los choques callejeros entre comunistas y nacionalsocialistas. Keitel observaba todo esto con horror. Para él, el desorden era el enemigo supremo. Y en medio de ese caos, una voz empezó a alzarse, una voz áspera, cargada de una furia que resonaba en la profunda humillación de hombres como Keitel. Esa voz prometía orden, prometía restaurar el honor de Alemania, prometía devolver al ejército su antiguo esplendor. La voz pertenecía a Adolf Hitler. Al principio, Keitel, como muchos oficiales de la vieja guardia, miró con desdén al cabo austriaco, al agitador plebeyo. Pero cuando Hitler llegó al poder en 1933, las cosas comenzaron a cambiar. El nuevo canciller halagó a los generales, les prometió armas, les prometía un ejército fuerte. Keitel vio cómo la economía se recuperaba, cómo el desorden callejero cesaba. Quizás, pensó, este hombre era el mal necesario, la fuerza bruta que Alemania necesitaba para levantarse. En 1938,
Un evento crucial catapultó a Keitel a la cúspide. Hitler, descontento con sus ministros de defensa, creó un nuevo puesto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el Oberkommando der Wehrmacht, OKW. Necesitaba a alguien para dirigirlo, no a un genio estratégico que le cuestionara. Necesitaba un administrador leal, un hombre que no dudara. El nombre de Wilhelm Keitel surgió. Era el candidato perfecto, competente, trabajador y, sobre todo, obediente. Cuando le ofrecieron el puesto, fue el momento decisivo de su vida, el punto de no retorno. Podría haber dicho que no. Podría haber alegado que su experiencia era de campo, no de despacho. Pero no lo hizo. Aceptó. Era su oportunidad de servir a Alemania en el nivel más alto, de ayudar a reconstruir el ejército que tanto amaba, de restaurar el orden. No podía saber que, al aceptar, estaba firmando un pacto con el diablo. Estaba cambiando el olor a tierra de su infancia por el olor a tinta y a papel de órdenes criminales. Estaba a punto de convertirse en el Lakeitel, el lacayo. Capítulo 2. El lacayo y el Führer. La primera vez que Wilhelm Keitel entró en la nueva Cancillería del Reich, sintió que el aire era distinto. No olía a polvo o a viejo, como los cuarteles del pasado. Olía a cera de pisos recién encerados, a mármol pulido, a poder absoluto. Los pasillos eran interminables, altísimos, diseñados para empequeñecer a cualquiera que los recorriera. Eran la materialización de una voluntad descomunal, la voluntad de un solo hombre. Su nuevo despacho era vasto, silencioso. Desde su ventana no se veían campos ni barracones, sino la geometría imponente de la capital del Reich. Aquí, lejos del frente, lejos del olor a pólvora, se libraría una guerra diferente, una guerra de mapas, de informes, de directivas. Keitel se sentó tras el enorme escritorio. Se tocó la guerrera, impecable. Se sentía orgulloso. Había llegado a lo más alto. Pronto llegaría la primera convocatoria, la llamada a la guarida del lobo. No era una oficina, era un búnker, un complejo de hormigón armado perdido en los bosques de Prusia Oriental. El aire era frío, húmedo, y siempre circulaba un tenue olor a combustible y a hombres encerrados. La luz era artificial, amarillenta, creando sombras largas y deformes. Allí, en ese mundo subterráneo, la realidad se distorsionaba. El tiempo perdía su significado. Solo existía el ritmo dictado por un hombre. La primera reunión con Hitler, a solas, fue una revelación. Keitel, el mariscal de campo, se presentó con su carpeta de informes, preparado para disertar sobre movimientos de divisiones, líneas de suministro. Hitler lo escuchó apenas un minuto. Luego empezó a hablar él, y habló, y habló. No era una conversación, era un monólogo, un torrente de ideas, de planes grandiosos, de diatribas, de intuiciones geniales y de paranoias delirantes. Keitel quedó paralizado, no por el miedo, sino por la fascinación. Aquel hombre, de estatura ordinaria, con su mechón de pelo y su bigote ridículo, desprendía una energía hipnótica, casi sobrenatural. Sus ojos, de un azul pálido e intenso, no parpadeaban, te taladraban. Keitel intentó, en una de esas primeras reuniones, presentar una objeción, un pequeño punto logístico. Mi Führer, la capacidad de producción de acero no da para... Hitler no lo dejó terminar. Su rostro se congestionó. Golpeó la mesa con el puño. Keitel, usted no comprende. La voluntad lo es todo. La voluntad supera a la materia. El mariscal se encogió. Sintió una oleada de calor en el rostro. La vergüenza de un niño regañado. Los demás presentes bajaron la mirada. Nadie dijo nada.
El silencio fue más elocuente que cualquier reprimenda. En ese silencio, Keitel aprendió la lección más importante de su nueva vida. Su trabajo no era aconsejar, su trabajo era asentir. Y así nació el Keitel. El apodo, un cruel juego de palabras con su apellido que significaba lacayo, corrió como un reguero de pólvora por los pasillos del Okadube y el alto mando del ejército. Los otros generales, hombres como von Brauchitsch, o más tarde, el brillante y arrogante Heinz Guderian, lo despreciaban. Lo veían como un simple transmisor de las órdenes del Führer, un sello de goma con charreteras de mariscal. Si tan solo tuviera el valor de enfrentarse a él una vez, murmuraba un oficial en la sala de mapas, mientras Keitel salía cabizbajo del despacho de Hitler. «Pero no lo tiene», respondía otro. «Ha entregado su voluntad a cambio de un poco de poder prestado». Y era cierto. Keitel sufría con esas humillaciones. Por las noches, en la austeridad de su habitación en la guarida del lobo, a veces se dejaba caer en una silla, exhausto. Se masajeaba la sien. «Él tiene razón», se repetía a sí mismo. «Tiene una visión más amplia. Yo solo veo detalles. Mi deber es ejecutar, no cuestionar». Era el mecanismo de autodefensa de un hombre atrapado. Justificaba su sumisión como lealtad, como deber patriótico. Cerraba los ojos a la naturaleza criminal de muchas de aquellas órdenes, concentrándose en el aspecto técnico, burocrático. Si no pensaba en la sangre no existía. En 1939 llegó la orden más monstruosa hasta la fecha. Era el preludio de la invasión de Polonia. Hitler quería un casus belli, un pretexto para la guerra. Keitel recibió la directiva: orquestar un falso ataque fronterizo. Operación Himmler. Soldados alemanes disfrazados de polacos atacarían una estación de radio alemana. Keitel escuchó los planes del jefe de las SS, Reinhard Heydrich, un hombre de sonrisa fría y manos de hielo. Era una farsa grotesca, transparente para cualquier observador con dos dedos de frente. Keitel podía haber protestado, podía haber dicho que era una deshonra para el ejército, pero no lo hizo. Asintió, firmó las órdenes logísticas necesarias. La noche del 31 de agosto de 1939, desde su despacho, recibió el informe. El ataque había sido un éxito. Al día siguiente, Hitler anunciaría al mundo la agresión polaca. Keitel colgó el teléfono. Afuera Berlín dormía en una paz ignorante. Él sabía la verdad. Y en ese momento, quizás por un instante, sintió el peso de la complicidad. Un frío que se le instaló en el estómago, pero luego lo apartó. Era una maniobra necesaria, una jugada más en el gran tablero. La Wehrmacht invadió Polonia con una ferocidad desconocida. La Blitzkrieg, la guerra relámpago. Keitel, desde su despacho, seguía los avances en los mapas. Pinchos con banderines alemanes que se clavaban profundamente en territorio enemigo. Llegaban informes. Algunos hablaban de ejecuciones masivas detrás de las líneas, de los Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte de las SS, que seguían al ejército limpiando elementos indeseables. Un general, horrorizado, le presentó una queja formal. «Señor mariscal, nuestras tropas son testigos de atrocidades. Es una vergüenza para el uniforme alemán». Keitel lo miró, incómodo. «Eso es asunto de las SS, general. Nuestra misión es puramente militar. No debemos interferir». Lavándose las manos, siempre lavándose las manos, firmó, sin pestañear, el decreto de jurisdicción militar que eximía a los soldados de procesar crímenes cometidos contra civiles en el este. Abrió la puerta legal al holocausto. Su pluma era el instrumento, su obediencia el motor. En la cúspide del poder, Wilhelm Keitel era el hombre más solitario del Reich, temido por sus subordinados,
despreciado por sus pares y tratado como un sirviente por su amo. Había intercambiado su honor por un asiento en la mesa de los dioses, pero esos dioses eran de hierro y odio, y su trono estaba hecho de los papeles que firmaba, papeles que, uno a uno, estaban construyendo su propia horca. Capítulo 3. El peso de la pluma. El ritual comenzaba todas las mañanas a las 6 en punto. Wilhelm Keitel se despertaba en la oscuridad prusiana de la guarida del lobo, no por el canto de un gallo, como en su infancia, sino por el run-run sordo de los generadores que alimentaban el complejo. Su habitación era espartana, una cama estrecha, un armario, un lavabo. Nada de lujos. Era como si el lujo fuera una distracción del único propósito que importaba aquí, la guerra. Se afeitaba con movimientos precisos, mecánicos, observando su rostro en el pequeño espejo. Veía las ojeras que se hacían más profundas cada mes. Las patas de gallo que ahora marcaban no sonrisas, sino momentos de tensión contenida. Se ponía la camisa, la ajustada, la que le oprimía levemente el cuello. Era una sensación familiar, casi un recordatorio constante de la presión que ejercía sobre él su propio uniforme. Luego, la guerrera, la de mariscal de campo, la levaba con una mezcla de orgullo y de carga. Cada una de esas medallas, cada hilo de oro, representaba no una hazaña, sino una orden obedecida, un sí, mi Führer, pronunciado. Bajaba a desayunar. La mesa del comedor de oficiales era un estudio de caracteres. Allí estaba el astuto y ambicioso Jodl, su jefe de operaciones, siempre con la cabeza enterrada en mapas, calculando movimientos de ejércitos como si fueran piezas de ajedrez, sin pararse a pensar en la carne y sangre que representaban. A veces se sentaba con ellos Albert Speer, el arquitecto, el favorito, joven, brillante, con un aire de modernidad que a Keitel le resultaba a la vez fascinante y levemente amenazador. Appier hablaba de edificios, de arte, de la Nueva Germania. Keitel solo podía hablar de directivas y de suministros. Se sentía tosco, un hombre de campo en un mundo de tecnócratas y fanáticos. Pero el verdadero teatro era la conferencia de situación matutina en la sala de mapas. Era el momento que definía su día y a menudo su estado de ánimo. La sala era enorme, dominada por una mesa de mapas iluminada desde dentro. El aire era espeso, cargado de humo de cigarro y una tensión palpable. Los ayudantes más jóvenes, impecables, se movían en silencio, colocando y retirando marcadores. Todos esperaban, y entonces entraba él. La puerta se abría y un silencio sepulcral caía sobre la estancia. Hitler aparecía, a menudo con el rostro pálido, los hombros ligeramente encorvados, pero con una chispa de energía nerviosa en sus ojos. Recorría la sala con la mirada, deteniéndose en cada rostro. Keitel, de pie y rígido, presentaba el parte. Su voz, intentando proyectar firmeza, a veces traicionaba un leve temblor. «Mi Führer», el grupo de ejércitos centro reporta fuertes contraataques soviéticos en el saliente de Jev. La situación de suministros es crítica. Necesitamos autorización para un repliegue táctico. Hitler se acercaba a la mesa de mapas. Sus dedos, a menudo manchados de tinta de los incontables documentos que leía por la noche, se posaban sobre el marcador que representaba a sus ejércitos. No veía hombres hambrientos, congelados, agotados. Veía un símbolo, una línea en un papel. No. Su voz podía ser un grito o un susurro sibilino. No un paso atrás, Keitel. Cada metro de tierra rusa ha sido regado con sangre alemana. No se retrocede, se resiste. La voluntad triunfará sobre la escarcha y el hambre. Keitel sentía las miradas de los demás generales clavadas en él. Algunas eran de desprecio abierto.
otras de lástima. Sabía que Hitler estaba equivocado. Sabía que condenaba a divisiones enteras a la aniquilación. Los informes secretos que llegaban a su mesa lo confirmaban. Hombres comiendo corteza de árbol, congelándose en sus propias trincheras, sin munición. Pero enfrentarse a aquella ira, a aquel hipnótico torrente de convicción, era algo que no podía hacer. Bajaba la mirada. «Sí, mi Führer, se transmitirá la orden. Resistencia a ultranza». Era en estos momentos, de vuelta en su despacho, donde la fachada se resquebrajaba. Se dejaba caer en su sillón, masajeándose los párpados. Sobre su escritorio, una pila de documentos esperaba. Y entre ellos, siempre, estaban los otros. Los papeles que no hablaban de tácticas, sino de horror. Un día de 1941, su ayudante, un mayor joven de rostro abierto llamado Kurt, le colocó sobre la mesa un grueso dossier. «Señor Mariscal, el decreto de jurisdicción para Barbarroja y la directiva para los comisarios». Keitel lo tomó. Sabía lo que contenía. La orden de los comisarios autorizaba la ejecución sumaria de todos los comisarios políticos del Ejército Rojo capturados. No era una orden de combate, era una orden de asesinato, y venía directamente del Führer. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en su cama, la imagen del dossier rojo quemándole la mente. Recordaba a sus compañeros de la Gran Guerra. El código de honor, por muy mancillado que estuviera, que decía que un soldado enemigo capturado merecía vivir. Esto era diferente. Esto era burocracia de la muerte. A la mañana siguiente llamó a su ayudante. «Kurt, ¿has leído el contenido de esta directiva?» El joven mayor palideció ligeramente. «Sí, señor Mariscal». «¿Y?» «Es inusual, señor Mariscal. No es una orden militar convencional». Keitel asintió, buscando en el rostro del joven un atisbo de la duda que él sentía. Pero Kurt era prudente. No dijo nada más. Keitel tomó su pluma, la de ébano con el águila grabada. La sumergió en el tintero. La tinta era negra, espesa. Sobre el papel en blanco, la firma Keitel parecía una sentencia. No solo para miles de comisarios soviéticos, sino para un pedazo de su propia alma. Al firmar, se convenció a sí mismo una vez más. Es una orden del Führer. Él ve el panorama completo. Él sabe que esta es una guerra de aniquilación. Mi deber es cumplir, no juzgar. Pero algo había cambiado. Esa noche, en la intimidad de su habitación, escribió una carta a su esposa, Lisa. No mencionaba a los comisarios, por supuesto. La censura lo habría interceptado. Hablaba del clima, de lo mucho que echaba de menos el jardín de su casa, del carácter de sus hijos. Eran palabras banales, pero escritas con una urgencia desesperada. Era su cable a tierra, su último vínculo con la humanidad que se le escapaba entre los dedos como arena fina. Cada firma en aquellos decretos infames lo alejaba un poco más de aquel hombre que había sido, del niño que corría entre los robles de Helmscherode. Estaba construyendo su propia prisión, ladrillo a ladrillo, con la tinta de su propia pluma. Capítulo 4. La sombra de la bestia. La guerra en el este no era una línea en un mapa. Para Keitel, se convirtió en un olor que se colaba incluso en los búnkeres de hormigón. Era el olor de los informes que llegaban del frente, un hedor metafórico a sangre y a ceniza que impregnaba el papel. Los partes hablaban de operaciones de limpieza, de elementos partisanos neutralizados, de pérdidas enemigas. Pero entre líneas, un lector aviso podía vislumbrar la verdad. Un día de 1942 recibió la visita de un viejo conocido, el general von Bock. El hombre estaba demacrado, su uniforme colgaba de sus hombros. Había sido relevado del mando. En la privacidad del despacho de Keitel, lejos de los oídos de Hitler,
La máscara se cayó. «Wilhelm es una carnicería», susurró von Bock, sus manos temblando ligeramente alrededor de una taza de café que no tocaba. «No son soldados, son animales. Las SS. He visto cosas, Keitel. Cosas que no puedo sacarme de la cabeza. Pueblos enteros, mujeres, niños. ¿Qué demonios estamos haciendo?» Keitel se levantó y se acercó a la ventana, que no mostraba más que el gris del hormigón. No quería ver el dolor en los ojos de su colega. No quería oírlo. «Fedor, cuidado con lo que dices. Esas son operaciones especiales, bajo jurisdicción de Himmler. No es asunto nuestro». «¿No es asunto nuestro?» La voz de von Bock se quebró. «Keitel, nuestros hombres tienen que cooperar con esos monstruos. Les proporcionan logística, apoyo. Nos estamos convirtiendo en sus cómplices. Nuestro honor, el honor del ejército». Keitel se volvió. Su rostro era una máscara de angustia y de terquedad. «El honor del ejército es obedecer a su comandante supremo, ganar esta guerra. ¿Crees que me gusta? ¿Crees que no me despierto por las noches?» Su voz se elevó, inusual en él. Era la rabia del que se sabe en un error, pero no tiene el valor de admitirlo. Von Bock lo miró con una lástima infinita. «Wilhelm, algún día tendremos que rendir cuentas, no solo ante los hombres, ante Dios». Se levantó y salió del despacho sin decir nada más. La puerta se cerró y Keitel se quedó solo, temblando. Las palabras de von Bock resonaban en el silencio. «Cómplices». Era una palabra que se había negado a pronunciar, pero ahí estaba. Su relación con los principales jerarcas nazis era un tira y afloja constante, un juego de poder del que él, a menudo, salía perdiendo. Himmler, el Reichsführer SS, era el más escurridizo, un hombre de gafas de pinza y una sonrisa de funcionario de banco, que escondía una crueldad infinita. En las reuniones, Himmler apenas le dirigía la palabra, pero sus órdenes, sus peticiones de cooperación para las SS, llegaban a la mesa de Keitel con la fuerza de un mandato. Himmler tenía el oído de Hitler, era el arquitecto del mundo nuevo. Keitel era solo el administrador de la vieja guerra. Una vez, Himmler solicitó formalmente que la Wehrmacht proporcionara transporte ferroviario para el reasentamiento de poblaciones judías en el este. Keitel leyó la petición. Reasentamiento. Una palabra tan limpia, tan burocrática. Pero él no era un ingenuo. Los rumores, los susurros en los pasillos del Ministerio de Propaganda de Goebbels hablaban de algo mucho más siniestro. Un frío recorrió su espina dorsal. Se armó de valor y llevó el documento a Hitler. «Mi Führer, esta petición de Himmler desviará recursos vitales del frente. Los trenes son necesarios para municiones y refuerzos». Hitler lo miró fijamente. «Keitel, la solución de la cuestión judía es una prioridad fundamental para el Reich, tan importante como la victoria en el este. Usted proveerá lo que el Reichsführer SS necesite. ¿Está claro?» No había apelación, no había discusión. Keitel, una vez más, asintió. Firmó la autorización. Esos trenes, que podrían haber llevado suministros a sus hombres que se congelaban en Stalingrado, llevaron a miles de hombres, mujeres y niños hacia una oscuridad de la que no regresarían. Él no empujó a nadie a los vagones, solo movió una pluma, pero esa pluma era tan letal como una ametralladora. Luego estaba Göring, el vanidoso y corrupto comandante de la Luftwaffe. Göring se mofaba abiertamente de Keitel. Lo llamaba el niño del recado de Nickel, un juego de palabras con su nombre, Wilhelm, y Nickel, un término para un sirviente.
En los banquetes, Göring, con sus uniformes extravagantes y sus joyas, bebía y comía en exceso, mientras Keitel observaba, sobrio e incómodo. Eran mundos opuestos. Göring representaba el saqueo y la gloria, Keitel, la gris y pesada carga del deber mal entendido. Y en medio de todo esto estaba la familia. Las cartas de Lisa eran su tabla de salvación. Ella le hablaba de su hija, que se había enamorado de un oficial, de su hijo, que quería seguir sus pasos en el ejército. Le enviaba fotos. Keitel las guardaba en un cajón de su escritorio. A veces, en medio de una noche particularmente oscura, las sacaba y las miraba bajo la luz de la lámpara. Esas caras sonrientes, inocentes, pertenecían a un mundo que ya no reconocía. ¿Qué pensaría su hija si supiera lo que su padre firmaba cada día? Aún lo admiraría su hijo. Una noche, después de firmar una directiva que autorizaba represalias brutales contra la población civil en los territorios ocupados, 10 rehenes fusilados por cada soldado alemán herido, no pudo conciliar el sueño. Salió de su habitación y caminó por el pasillo subterráneo. En un nicho, un joven centinela, un chico de quizás 19 años, estaba de guardia. El muchacho, al ver al mariscal, se puso firme, con los ojos llenos de respeto. ¿Todo bien, soldado?, preguntó Keitel, con una voz más amable de lo habitual. Sí, señor mariscal de campo, solo un poco de frío. ¿De dónde eres, hijo? De un pueblo cerca de Hannover, señor, de una granja. Keitel sintió una punzada en el corazón. Hannover, cerca de su tierra. Ese chico podría haber sido él, 60 años atrás. «Extrañas los campos, ¿verdad?», dijo Keitel, casi en un susurro. El soldado sonrió, con nostalgia. «Sí, señor, el olor a heno, el silencio». Keitel asintió. El silencio. Eso era lo que más anhelaba. Un silencio que no estuviera roto por el tableteo de las máquinas de teletipo, ni por la voz estridente de Hitler. El silencio de Helmscherode. Dio una palmada en el hombro al muchacho. «Mantente firme, soldado», dijo, y siguió caminando, sintiendo el peso de sus charreteras como si fueran de plomo. Aquel chico creía estar sirviendo a un héroe. No sabía que servía a un fantasma, a un hombre cuyo alma se había perdido en el laberinto de sus propias órdenes. Keitel era ahora la sombra de la bestia, una silueta borrosa que se movía entre la luz de su pasado y la oscuridad absoluta que se cernía sobre su futuro. Capítulo 5. El abismo. El punto de ruptura llegó, como tantas veces, con un nombre: Stalingrado. Al principio, en el verano del 42, fue solo otro objetivo en el mapa. Un pincho con una banderita alemana avanzando implacable hacia el Volga. Keitel, desde su despacho, seguía el avance con un optimismo cauteloso. Paulus, el comandante del sexto ejército, era competente. La victoria parecía segura, pero luego el avance se estancó. La lucha se convirtió en una pesadilla casa por casa, en una ratonera de acero y hormigón, y entonces el invierno ruso. Llegaron los informes, primero preocupantes, luego desesperados. Hombres sin abrigos de invierno, sin combustible, sin comida. Las líneas de suministro absurdamente largas. Eran cortadas una y otra vez por los soviéticos. Keitel veía los rostros de los generales en las conferencias. La certeza se convertía en duda, la duda en pánico, y él, atrapado en el medio, era el mensajero. Tenía que llevar la cruda realidad a Hitler y luego transmitir las órdenes delirantes de vuelta al frente. «Mi Führer, el sexto ejército está cercado. Paulus solicita permiso para un intento de ruptura. Aún es posible». La reacción de Hitler fue instantánea. Un dogma grabado en piedra. «No, Stalingrado será defendida. Es una fortaleza. Göring me asegura que la Luftwaffe puede abastecerlos por aire».
Keitel sabía que era una locura. Göring era un fanfarrón, sus promesas eran humo, pero cuando intentó, con una voz que apenas lograba mantener firme, señalar la imposibilidad logística, Hitler estalló. Keitel, usted también está infectado por el derrotismo de estos generales de salón. El Sexto Ejército aguantará, salvará a Europa Occidental de la horda bolchevique. Es una orden. Y era una orden. Keitel llamó por teléfono a Paulus. Escuchó la voz al otro lado de la línea, una voz que ya sonaba a distancia, a derrota. Señor mariscal de campo, mis hombres se están congelando. No hay comida. Los aviones de suministro son derribados. General Paulus, dijo Keitel, con la boca seca, repitiendo las palabras como un autómata. Su misión es defender Stalingrado. La Luftwaffe garantiza el abastecimiento. La voluntad del Führer es inquebrantable. Resistirán. Colgó el teléfono. Se sentía sucio. Había firmado sentencias de muerte antes, pero siempre a distancia. Esta vez había escuchado la voz de un hombre condenado. Y había sido él quien le leyó la sentencia. Esa noche, la pesadilla fue particularmente vívida. Soñó con el frío, un frío que le calaba los huesos allí, en su habitación con calefacción. Soñó con los rostros demacrados de los soldados de Paulus, y todos tenían el rostro del joven centinela de Hannover. El final de Stalingrado fue una agonía lenta y pública. Cada parte de situación era un martillazo en la conciencia colectiva del alto mando. Hasta que llegó el silencio. Paulus, ascendido a mariscal de campo por Hitler, en un último y cínico intento de forzarlo al suicidio. Ningún mariscal de campo alemán se había rendido nunca. Se rindió. 91.000 prisioneros, casi 200.000 muertos. La derrota era un muro de hormigón que se alzaba ante ellos. Keitel lo veía en los mapas. El avance soviético era imparable ahora, y entonces, por primera vez, un grupo de oficiales, hombres que aún conservaban un ápice de honor y de visión, empezó a susurrar. La conspiración tomaba forma. Fue su propio ayudante, el mayor Kurt, quien con extrema precaución le hizo la pregunta una tarde. Señor mariscal, hay conversaciones entre algunos oficiales. Creen que el Führer nos lleva al abismo, que alguien debe actuar. Keitel se quedó petrificado. Miró a Kurt. El joven no estaba sonriendo. Sus ojos eran serios, llenos de una terrible resolución. Estaban hablando de traición, de asesinato. ¿Está loco?, susurró Keitel, aterrorizado. ¿Sabe lo que está diciendo? Es alta traición. Los ahorcarían a todos. Señor mariscal, si no hacemos nada, Alemania será destruida por completo. Es nuestro último deber para con el pueblo. Keitel se levantó y se acercó a la puerta, asegurándose de que estaba cerrada. Su corazón latía con fuerza. Por un instante, una fracción de segundo, lo vio. La puerta de escape, la redención. Un solo gesto, una sola palabra de asentimiento a Kurt, y podría cambiar el curso de la historia. Podría salvar lo que quedaba de su país. Podría, quizás, salvar un pedazo de su alma. Pero entonces, la voz en su cabeza, la voz que había gobernado su vida durante una década, habló más fuerte. La voz del deber, la voz del juramento, la voz del miedo. No, dijo con firmeza, aunque su mano en el pomo de la puerta temblaba. No quiero oír otra palabra sobre esto. Usted no ha dicho nada, y yo no he oído nada. Es una locura, Kurt. Una locura que nos destruirá a todos. Nuestro deber es obedecer, hasta el final. Kurt lo miró. No hubo desprecio esta vez, solo una profunda y triste decepción. Asintió lentamente. Sí, señor mariscal de campo. Kurt salió de la habitación. Keitel se quedó solo, apoyado contra la puerta, jadeando como si hubiera corrido una carrera.
Había tenido la oportunidad de ser un héroe. Había tenido la oportunidad de redimirse. Y la había rechazado. No por lealtad, no por patriotismo, sino por miedo. Un miedo visceral, infantil, a desobedecer al hombre que se había convertido en su dios y su carcelero. El 20 de julio de 1944, la bomba de Stauffenberg estalló en la guarida del lobo. El caos fue absoluto. Keitel, que estaba en la sala de conferencias, resultó levemente herido, pero su primera reacción, instintiva, casi paternal, fue correr hacia Hitler. «Mein Führer, mein Führer, ¿está bien?». Lo ayudó a levantarse, le cepilló el polvo del uniforme. En ese momento de pánico y confusión, su lealtad, su terrible y patética lealtad, se selló con sangre ajena. Se convirtió en uno de los pilares de la salvación del régimen en ese día crítico. Esa noche, mientras los primeros conspiradores eran arrestados y colgados con alambres de piano en horribles ejecuciones, Keitel firmó, con una mano que ahora sí temblaba de forma incontrolable, las primeras órdenes de la represalia, la purga. El mayor Kurt fue uno de los primeros en ser detenido. Keitel no hizo nada por salvarlo. No pudo. Se había alineado irrevocablemente con la bestia. Había mirado al abismo de la redención y había dado un paso atrás, precipitándose aún más profundamente en su propio abismo interior. Ya no había vuelta atrás. Solo quedaba la caída libre hacia el final. Capítulo 6. El eco de los pasos perdidos. El invierno de 1944-45 no era una estación. Era una presencia física. Un monstruo de hielo que se había instalado en el alma de Alemania. En la guarida del lobo, el frío era diferente. No era el frío limpio y crujiente de los campos de Hannover de su infancia, sino un frío húmedo y subterráneo que se filtraba por las juntas del hormigón. Un frío que calaba los huesos y no te abandonaba ni bajo 3 mantas. Keitel lo sentía en sus articulaciones, un dolor sordo y constante que le recordaba el paso del tiempo, el lento, inexorable desgaste de todo, incluido él mismo. Su rutina se había vuelto un ciclo surrealista de normalidad burocrática en medio del apocalipsis. Por las mañanas, después de su afeitada meticulosa, se sentaba a desayunar solo. La mesa del comedor de oficiales estaba cada vez más vacía. Unos habían sido destinados al frente, desesperadamente necesitados para tapar agujeros en un mapa que se desmoronaba. Otros habían caído en desgracia tras el atentado del 20 de julio, sus ausencias un recordatorio mudo y aterrador de la paranoia que ahora reinaba. Ya no había conversaciones, solo susurros. Keitel comía sus gachas de avena insípidas, mirando el asiento donde solía sentarse el mayor Kurt. A veces le parecía ver su sombra, una mancha de lealtad traicionada que se negaba a desaparecer. Las conferencias de situación ya no eran reuniones militares, eran exorcismos colectivos, rituales de negación liderados por un sumo sacerdote que había perdido el contacto con la realidad. Hitler, visiblemente envejecido, con un temblor incontrolable en la mano izquierda, se aferraba a mapas con divisiones fantasmas. Aquí, Keitel. La división Großdeutschland contraatacará y cerrará la brecha. Keitel, con la voz convertida en un eco hueco, respondía: «Sí, mi Führer. La Großdeutschland fue aniquilada hace 3 meses en Prusia Oriental». El silencio que seguía era más aterrador que cualquier estallido. Los ojos de Hitler, velados por la sospecha y las pastillas, lo miraban como si fuera un extraño, un enemigo infiltrado en su círculo íntimo. Entonces se reconstituirá con los hombres de la juventud hitleriana. Niños de 16 años, Keitel. Tendrán más valor que todos estos generales traidores juntos. Keitel asentía.
Ya no había fuerza ni para la más mínima objeción. Firmaba las órdenes. Movía fichas que ya no existían en un tablero que se desintegraba. Una tarde, firmó la autorización para desviar los últimos trenes disponibles, no para evacuar a civiles alemanes que huían del avance soviético, sino para transportar estatuas y obras de arte a minas de sal, por orden de un Hitler más preocupado por su legado cultural que por la supervivencia de su pueblo. La pluma le pesaba como un ladrillo. Cada firma era una losa sobre la tumba de la nación que creía estar sirviendo. Fue en esos días cuando empezó a tener un sueño recurrente. Soñaba que caminaba por los pasillos interminables de la guarida del lobo, pero en lugar de puertas solo había espejos, y en cada espejo no se veía a sí mismo, sino a los hombres cuyas muertes había firmado. El rostro congelado de un soldado de Stalingrado, la mirada vacía de un comisario político, el terror en los ojos de un rehén en Francia, y al final del pasillo siempre estaba el joven centinela de Hannover, pero ya no sonreía. Su rostro estaba pálido y señalaba a Keitel con un dedo acusador. Se despertaba jadeando, la camisa de pijama empapada en un sudor frío, el eco de sus propios pasos en el sueño persiguiéndolo en la oscuridad de su habitación. La realidad pronto superó a sus pesadillas. En enero de 1945, el Ejército Rojo lanzó su ofensiva final desde el Vístula. Era un tsunami de acero y furia. Los informes que llegaban a su mesa ya no hablaban de tácticas o posiciones. Eran relatos dantescos. Civiles huyendo en columnas interminables por carreteras heladas, siendo alcanzados por la aviación soviética. Violaciones masivas, una venganza primitiva que no perdona a nadie. Keitel leía estos informes y su estómago se retorcía. Él había firmado el decreto de jurisdicción que había abierto las puertas a esta carnicería en el este. Había autorizado las brutales represalias. Ahora la cosecha de odio que él había ayudado a plantar estaba siendo segada con una hoz de fuego sobre su propio pueblo. En una de las últimas conferencias en la Cancillería de Berlín, antes de que todos se trasladaran al búnker subterráneo, alguien se atrevió a decir la verdad. El general Guderian, jefe del Estado Mayor, con su habitual brusquedad, soltó un informe sobre el colapso del frente oriental. «Mi Führer, es una catástrofe. No hay líneas de defensa, solo caos. Debemos negociar una paz con los occidentales ahora, o no quedará nada de Alemania». Hitler se puso de pie, tambaleándose. Su rostro era una máscara de furia demencial. Escupió insultos, acusó a Guderian de cobardía, de traición. Keitel, como un espectro, permaneció sentado. Observaba la escena desde lejos, como si ya no formara parte de ella. Su mente, entumecida por años de obediencia, de repente hizo un clic. Vio con una claridad aterradora que el hombre al que había entregado su voluntad, su honor, su país, estaba completamente, irrevocablemente, loco. Y él, Wilhelm Keitel, mariscal de campo, había sido el principal facilitador de esa locura. No era un lacayo, era el enfermero de un maníaco homicida, el que le ponía la pluma en la mano para que firmara la sentencia de muerte de millones. Esa noche, por primera vez, no escribió una carta a su esposa. No podía. ¿Qué iba a decirle? Que había visto el abismo y había seguido caminando hacia él. En su lugar, abrió un cajón secreto de su escritorio y sacó una pequeña pistola, una Walther PPK. La sostuvo en su mano. El metal estaba frío, impersonal. Era una salida, rápida, limpia. Un último acto de control en un mundo que se desintegraba. La miró durante largos minutos, sintiendo su peso, tentado por su silencio prometido, pero al final la guardó.
El miedo, una vez más, fue más fuerte. El miedo a la condenación eterna, el miedo al juicio final, el miedo cobarde a ese último e irrevocable acto de desobediencia. Prefirió seguir al rey loco hasta el fondo del pozo, porque en el fondo del pozo, al menos, ya no tendría que tomar más decisiones. Capítulo 7. El búnker y el espejo. El aire en el Führerbunker era irrespirable, un vaho espeso y rancio a sudor, a combustible, a miedo y a cianuro potencial. El zumbido de los generadores era un latido constante, un recordatorio agónico de que, fuera, el mundo se estaba acabando a bombazos. Berlín se desmoronaba y ellos estaban en su corazón podrido, a 15 metros bajo tierra. Keitel se había convertido en un fantasma de uniforme, moviéndose por los angostos pasillos como si flotara. Su presencia ya carecía de todo significado real. Su despacho ahora era una pequeña y claustrofóbica habitación sin ventanas. El gran escritorio de la guarida del lobo había sido reemplazado por una mesa metálica. Sobre ella ya no había mapas estratégicos, sino informes de una agonía urbana. Los soviéticos han alcanzado la Potsdamer Platz. Combates casa por casa en la Wilhelmstrasse. Keitel los leía y los apilaba. No había órdenes que dar. No quedaba ejército que comandar. Era el burócrata de la muerte, anotando las últimas entradas en el libro de contabilidad del infierno. Los últimos días fueron un carrusel de personajes desesperados y grotescos. Goebbels, el jorobado doctor de la propaganda, con su elocuencia macabra, hablaba de leyendas nibelungas y de la gloria eterna de morir con el Führer. Su fanatismo era tan absoluto que resultaba hipnótico, incluso en el umbral de la nada. Magda Goebbels, su esposa, con un brillo de locura maternal en los ojos, llevaba a sus 6 hijos pequeños al búnker. Keitel los veía pasar, niños bien vestidos y peinados que jugaban ajenos a su destino. Una tarde, uno de ellos, una niña de tal vez 8 años, se le acercó. «Señor mariscal, ¿es verdad que los rusos son unos monstruos?» Keitel miró esos ojos inocentes y sintió que se le encogía el alma. ¿Qué podía decirle? Que los monstruos no solo estaban fuera, sino aquí, en este búnker, y que él era uno de ellos. «Tu papá te protegerá, pequeña», murmuró, y apartó la mirada, abrumado por una vergüenza que lo consumía por completo. El 20 de abril de 1945 fue el cumpleaños de Hitler, una escena demente. Mientras fuera retumbaban los obuses soviéticos, en la sala de mapas del búnker se celebró una breve y lúgubre recepción. Los últimos jerarcas, con sus uniformes ajados, desfilaron para felicitar al Führer, que era poco más que un cadáver ambulante, con la espalda encorvada y un temblor incesante. Keitel se acercó, hizo el saludo, murmuró unas palabras de felicitación. Hitler le tendió una mano flácida y húmeda. Sus ojos no se enfocaron en Keitel. Parecía mirar a través de él hacia algún paisaje interior de pesadilla. En ese momento Keitel supo, con una certeza absoluta, que estaba prestando juramento a un muerto. Tras la ceremonia, Hitler lo tomó a un lado, junto con el fiel Jodl. Keitel, Jodl, deben salir de Berlín. Reunirán lo que quede del ejército y lo lanzarán en un contraataque para liberar la capital. Era la orden más delirante de todas. No quedaba nada, solo grupos dispersos de hombres hambrientos y adolescentes aterrorizados. Pero Keitel, en un último y patético espasmo de su programación, asintió. «Sí, mi Führer, lo haremos». Abandonó el búnker en la noche del 22 de abril. Al salir a la superficie, el mundo era el infierno. El cielo de Berlín era rojo, teñido por los incendios. El aire olía a humo.
a polvo de escombros y a carne quemada. El estruendo era ensordecedor. Junto con Jodl y un pequeño estado mayor, se abrió paso entre las ruinas, esquivando los combates. Era un mariscal de campo huyendo de su propio cuartel general. Un hombre sin propósito, ejecutando una última orden absurda. Durante los días siguientes, deambularon por lo que quedaba del norte de Alemania, intentando en vano reunir a las tropas dispersas. Fue en uno de esos cuarteles generales improvisados, en una escuela bombardeada, donde recibió la noticia. Llegó por radio, en la tarde del 30 de abril. Un oficial con la voz quebrada leyó el mensaje. El Führer ha caído. Luchó hasta su último aliento, al frente de sus tropas. Keitel se quedó inmóvil. No sintió dolor, no sintió alivio. Sintió un vacío absoluto, un silencio atronador en su mente. El sol alrededor del cual había orbitado su universo durante 12 años se había apagado. Y ahora, él era solo un pedazo de basura espacial, girando sin rumbo en la oscuridad. Se encerró en una habitación destartalada y por primera vez en años lloró. No lloraba por Hitler, lloraba por Alemania. Lloraba por los soldados sacrificados inútilmente. Lloraba, sobre todo, por sí mismo, por el hombre que había sido y que había permitido que se pudriera hasta convertirse en esto. Un cascarón vacío, vestido con un uniforme de mariscal, esperando el final. Unos días después, el 7 de mayo de 1945, en una escuela técnica en Reims, Francia, se encontró sentado en una sala, frente a los representantes de las potencias aliadas, el acto de rendición. Firmó el documento con una mano temblorosa. No era el final de la guerra, era la ratificación de un fracaso que llevaba años gestándose, firma a firma, en su propio escritorio. Al levantar la vista, su mirada se cruzó con la de los generales soviéticos. No había ira en sus ojos, solo un desprecio profundo, glacial. Keitel bajó la cabeza. Comprendió que para el mundo, él no era un soldado derrotado, era un criminal, y el juicio, el verdadero juicio, estaba a punto de comenzar. Capítulo 8. El hombre desnudo. El viaje a Nuremberg fue un descenso gradual a una nueva realidad. De la celda provisional, con su olor a desinfectante y humedad, al frío vagón de tren custodiado por soldados estadounidenses que lo miraban con una curiosidad mezclada con asco. Luego, la celda 5 de la prisión de Nuremberg. Era pequeña, blanca, bañada por una luz cruda que no perdonaba nada. Lo primero que le quitaron fue su uniforme. Le dieron un overol gris, sin insignias, sin charreteras, sin medallas. Por primera vez en décadas, Wilhelm Keitel era solo un hombre desnudo, sin los ropajes del poder que lo habían definido, y al final lo habían devorado. La rutina carcelaria era un espejo grotesco de su vida anterior. Levantarse a una hora fija, comida insípida, paseos solitarios en un patio de cemento, bajo la atenta mirada de los guardias. Pero ahora no había órdenes que dar, solo tiempo. Tiempo infinito para pensar, para recordar, para enfrentar los fantasmas que había estado ahuyentando con el ruido de las máquinas de guerra y la voz de Hitler. Los primeros interrogatorios fueron un shock. Se sentó frente a un psicólogo aliado, un hombre tranquilo y educado que no le gritaba, sino que le hacía preguntas sencillas y devastadoras. «Señor Keitel, ¿por qué firmó la orden de los comisarios?» Keitel, acostumbrado a la jerarquía y a la obediencia, intentó refugiarse en la burocracia. Era una directiva del Führer. Mi deber era... Su deber, como mariscal de campo, ¿no era también el de asesorar sobre las leyes de la guerra? ¿Sobre la moral? La palabra moral resonó en la pequeña habitación como un disparo. Keitel se quedó en silencio.
no tenía respuesta. Su mundo, construido sobre la obediencia como virtud suprema, se desmoronaba ante un concepto que había enterrado hacía mucho tiempo. Luego llegó el juicio. La sala del tribunal era un teatro de la justicia, brillante, iluminada, llena de periodistas y cámaras. Cuando entró, encadenado a otros acusados, vio por primera vez las caras de sus antiguos camaradas. Göring, aún arrogante, intentando dominar la sala con su presencia. Hess, con la mirada perdida. Von Ribbentrop, el dandy venido a menos. Se sintió como un animal en un zoológico, expuesto a la mirada del mundo. Y entonces comenzó la lectura de los cargos. Crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. El fiscal levantó uno de los documentos que él había firmado. La orden de ejecutar a comandos aliados. La directiva para la toma de rehenes en Francia. El decreto de jurisdicción que permitió el Holocausto. Cada palabra del fiscal era un martillazo. Keitel escuchaba y por primera vez no oía órdenes militares. Oía el llanto de las madres, el estruendo de los fusilamientos, el silencio de los campos de exterminio. Una tarde, durante un receso, se encontró en la sala de espera con Albert Speer. El antiguo favorito, el arquitecto, parecía demacrado pero lúcido. «Wilhelm», murmuró Speer, «debemos aceptar nuestra responsabilidad, la responsabilidad colectiva. Es lo único que nos queda». Keitel lo miró con incredulidad. ¿Responsabilidad? Yo solo cumplía órdenes. ¿Y eso no se exculpa?, preguntó Speer, con una amargura inusual. ¿Nos convierte en simples engranajes? Nosotros éramos los engranajes principales, Wilhelm. Sin nosotros, la máquina no habría funcionado. Esas palabras se le clavaron como un cuchillo. Engranajes principales. No un lacayo, no un peón. Una pieza esencial. Él había proporcionado la fachada de legitimidad militar a la barbarie. Su firma había convertido las fantasías homicidas de Hitler en órdenes ejecutables para todo un ejército. Las sesiones se sucedían, día tras día. Se presentaron testigos. Un oficial francés describió cómo había visto fusilar a sus hombres bajo la orden firmada por Keitel. Una mujer polaca, con la voz temblorosa, relató la destrucción de su aldea como represalia. Keitel no podía mirarlos a los ojos. Bajaba la cabeza, garabateaba nerviosamente en un bloc. Sentía un calor sofocante, como si las luces del tribunal estuvieran derritiendo la capa de hielo que había congelado su conciencia durante años. Por las noches, en su celda, ya no soñaba con pasillos o soldados. Soñaba con su padre. Soñaba que estaba de vuelta en Helmscherode y su padre, un hombre de pocas palabras pero de principios inquebrantables, lo miraba con tristeza. «¿Dónde está tu honor, Wilhelm?», le preguntaba en el sueño. «Estaba obedeciendo, padre», respondía él, sintiéndose como un niño pequeño. «Obedecer sin cuestionar no es honor, hijo, es cobardía». Se despertaba sobresaltado, la palabra cobardía resonando en sus oídos. Era la verdad que había evitado toda su vida. No era lealtad, no era patriotismo, era miedo. Miedo a la autoridad, miedo a asumir la responsabilidad, miedo a estar solo. Había intercambiado su integridad por la ilusión de la seguridad que brinda la sumisión. Mientras esperaba el veredicto, empezó a escribir. No para su defensa, sino para sí mismo. Escribía sobre su infancia, sobre la granja, sobre los valores que había aprendido y que luego había traicionado. Eran las memorias de un hombre que demasiado tarde estaba despertando de un largo y terrible sueño. Un hombre que, al mirarse en el espejo desnudo de su celda, finalmente veía al verdadero Wilhelm Keitel, no al mariscal de campo, no al lacayo, sino a un hombre que había tenido en sus manos el poder de decir no, y que,
Una y otra vez había elegido la comodidad cobarde del sí. El juicio exterior estaba llegando a su fin, pero el juicio interior, el único que realmente importaba, acababa de comenzar. Capítulo 9. El eco en la celda. El tiempo en la celda de Nuremberg adquirió una cualidad extraña, gelatinosa. Los días se medían no por las horas, sino por los pequeños rituales de la prisión. El ruido metálico de la mirilla, el sonido de los pasos del guardia en el pasillo, el rasguño de su propia pluma sobre el papel. Keitel había empezado a escribir no para su defensa, sino como una forma de exorcismo. Escribía sobre Helmscherode, sobre el olor del pan recién hecho en la cocina de su madre, sobre la primera vez que montó a caballo. Eran recuerdos de un planeta extinto, y al escribirlos, luchaba por reconectarse con el hombre que habitaba ese planeta antes de que la historia lo arrastrara. Una tarde, el ruido de la cerradura de su celda sonó de forma inusual. No era la hora de la comida ni del paseo. Era el doctor Gilbert, el psicólogo de la prisión, un hombre joven, de mirada inteligente y tranquila, que llevaba siempre una carpeta bajo el brazo. «Señor Keitel, he estado leyendo sus memorias», dijo Gilbert, tomando asiento en el único taburete. Su tono no era acusatorio, sino curiosamente clínico. Keitel se puso levemente a la defensiva. «No son memorias, solo apuntes. Apuntes muy interesantes. Habla mucho de su padre, de su sentido del deber». Gilbert hojeó su carpeta. «En sus declaraciones, usted repite constantemente la frase «era una orden», pero en sus apuntes habla de los valores que su padre le inculcó: honor, integridad, responsabilidad. ¿No entraban esos valores en conflicto con las órdenes que recibía?» Keitel miró fijamente la pared blanca. Era la pregunta que había estado evitando desde 1938. «Un soldado no cuestiona», dijo, con la voz ronca. «Es la esencia de la disciplina. Sin ella, el ejército se convierte en una turba. ¿Y si la disciplina conduce a la aniquilación de los mismos valores que juró proteger?», preguntó Gilbert suavemente. «Usted no era un soldado raso, era mariscal de campo. Su trabajo no era solo obedecer, sino asesorar. ¿Cuándo dejó de hacerlo?». Hubo un largo silencio. Keitel podía oír su propia respiración. «Fue gradual», murmuró al final, rompiendo por primera vez su fachada de estoicismo. «Como una pendiente resbaladiza. Primero fue la remilitarización de Renania. Todos estábamos nerviosos, pero él tuvo razón. Luego los Sudetes. Otra victoria sin disparar. Con cada éxito, su aura, su infalibilidad, crecía, y nuestra capacidad para cuestionarle disminuía. Empezó a ser más fácil a sentir, más seguro». Gilbert asintió, anotando algo. «El miedo, entonces». «No miedo físico, al menos no al principio», corrigió Keitel, mirando sus manos. «Miedo a equivocarse, a ser el único que no entendía su visión genial. Miedo a quedarse fuera, a perder el favor. Es un miedo muy poderoso, doctor. Corroe la voluntad desde dentro». En otra ocasión, durante el paseo en el patio, se encontró caminando junto a Albert Speer. El aire era frío, pero el sol de invierno se reflejaba en el cemento. Speer, siempre el intelectual, fue directo al grano. «He decidido asumir mi responsabilidad, Wilhelm», dijo, con esa convicción que a Keitel le resultaba tan inalcanzable. «No voy a esconderme detrás del cumplimiento de órdenes. Fui parte activa de esto, lo aceptaré». «¿Y qué ganas con eso, Albert?», preguntó Keitel amargamente. «¿Un poco de indulgencia de los vencedores? Nos colgarán igual». «No se trata de ellos», replicó Speer. «Se trata de mí, de poder mirar a mis hijos a los ojos, si es que algún día me permiten verlos, de no morir como un cobarde».
La palabra cobarde golpeó a Keitel en el pecho como un puño. Era la misma palabra de su sueño, la misma que resonaba en su cabeza por las noches. ¿Crees que soy un cobarde?, preguntó, con una voz que apenas era un susurro. Speer lo miró con una mezcla de lástima y franqueza. Creo que eres un hombre que confundió la fuerza con la obediencia, Wilhelm, y que pagó un precio terrible por ese error. Todos lo hemos hecho, pero algunos intentamos, al menos en este último acto, enmendarlo. Esas conversaciones lo carcomían. Por las noches ya no escribía sobre su infancia. Empezó a escribir una carta a sus hijos. Una carta que sabía que probablemente nunca leerían, pero que él necesitaba escribir. Mis queridos hijos, comenzaba. Cuando lean esto, su padre será recordado como un monstruo. Y tal vez tengan razón. No pido perdón, porque sé que es demasiado grande para pedirlo. Solo quiero que entiendan cómo sucedió. No fue un rayo que cayó del cielo. Fue 1.000.000 de pequeñas rendiciones, cada sí pronunciado cuando el no ardía en la garganta. Cada vez que preferí la comodidad de la obediencia a la soledad de la conciencia. Les enseñé a ser honrados y yo fui deshonesto conmigo mismo. Ese fue mi crimen principal. Traicioné al hombre que mi propio padre me enseñó a ser. Cuiden de su madre. Y recuerden que el honor no está en el uniforme que se viste, sino en la voz interior a la que se decide escuchar, sin importar el costo. Al firmar la carta, Keitel se desplomó sobre la pequeña mesa y lloró en silencio, con desesperación. No eran lágrimas de autocompasión, sino de un doloroso y tardío reconocimiento. Por primera vez, no lloraba por lo que le habían hecho, sino por lo que él se había hecho a sí mismo. Capítulo 10. El último puente. La lectura de la sentencia fue una ceremonia lenta y brutal. Uno por uno, los acusados fueron llamados a ponerse de pie y escuchar su destino. Keitel, con su uniforme limpio pero despojado de condecoraciones, se mantenía rígido, intentando proyectar una dignidad que ya no sentía. Cuando llegó su turno, el juez leyó las palabras: Wilhelm Keitel, sobre los cargos de los que ha sido encontrado culpable, el tribunal lo sentencia a muerte por ahorcamiento. No sintió miedo en ese instante, solo un vacío enorme, una confirmación. Asintió levemente hacia el tribunal, un acto reflejo de un hombre acostumbrado a aceptar veredictos. Al volver a su celda, el silencio era más profundo que nunca. El veredicto era el final del camino. Ahora solo quedaba el precipicio. En los días siguientes, los condenados fueron reagrupados. Algunos, como Göring, burlaron a la horca con una cápsula de cianuro. Otros, como Hess, recibieron cadena perpetua. Keitel se encontró compartiendo sus últimas horas con hombres como Alfred Jodl, su compañero de tantas órdenes y mapas, y Joachim von Ribbentrop, el arrogante ministro de Exteriores cuya vanidad ahora parecía patética. Una noche, asentados en la celda común asignada a los condenados, Jodl, siempre el estratega, rompió el silencio. Solicité el pelotón de fusilamiento, dijo, mirando la pared frente a él. Es una muerte digna para un soldado. Me lo han denegado. Keitel asintió. Yo también lo solicité. También me lo denegaron. Respiró hondo. No quieren que muramos como soldados, Alfred. Quieren que muramos como criminales. Es parte de la sentencia. Von Ribbentrop, demacrado y quebrado, murmuró. Todo fue por Alemania. Todo. Ya nadie le prestaba atención. Su mantra vacío se perdía en el aire frío de la celda. Fue entonces cuando Keitel tomó una decisión. Pidió hablar con un pastor protestante. El capellán, un hombre mayor de rostro sereno llamado Henry Gereke, acudió a su celda.
No era un interrogador ni un juez. Era un hombre de fe. «Pastor», comenzó Keitel, sus manos juntas sobre sus rodillas. «He vivido mi vida bajo un juramento a un hombre, y ese juramento me ha traído aquí. Ahora, me gustaría entender si hay algo más, algo o alguien a quien deba rendir cuentas». El pastor Guereke no habló de infierno ni de condenación. Habló de arrepentimiento, de la posibilidad de la gracia, incluso para el más caído. Le leyó pasajes de la Biblia, no sobre venganza, sino sobre el perdón. Keitel lo escuchaba, no como el mariscal de campo, sino como el niño que había ido a la iglesia en Hannover hacía medio siglo. «Pastor», preguntó Keitel, en un momento de quietud, «¿cómo se perdona uno a sí mismo?» El pastor lo miró con compasión. «No es fácil, hijo. A veces es la batalla más dura. Primero hay que aceptar la culpa, no la culpa legal, sino la moral, la de las cosas que hicimos y las que dejamos de hacer». «Dejé de hacer muchas cosas», susurró Keitel. «Dejé de ser valiente, dejé de escuchar mi conciencia, dejé de ser un hombre». Pasaron largas horas en conversación. Keitel no se convirtió en un penitente dramático, pero encontró en la fe un último marco de referencia, un último código al que aferrarse. Le pidió al pastor que le diera la Santa Cena. Era un acto simple, íntimo, lejos de los grandes salones y las órdenes de batalla. Al recibirla sintió una paz extraña, no la ausencia de miedo, sino la aceptación de su propio y terrible viaje. También pidió ver a su abogado, el doctor Otto Nelte. Su petición ya no era legal, era personal. «Doctor Nelte», dijo Keitel, con una calma que sorprendió al letrado, «cuando todo esto termine, quiero que sepa que agradezco sus esfuerzos y quiero que intente hacer llegar un mensaje a mi familia». «Por supuesto, Herr Keitel. Dígales que mis últimos pensamientos están con ellos y que lamento profundamente no haber sido el hombre que ellos creían que era. No el mariscal, el hombre». Esa noche, Keitel escribió su última carta a su esposa, Lisa. Fue más honesto de lo que nunca había sido. «Mi querida Lisa», escribió, «mañana por la noche mi camino llegará a su fin. No tengo miedo a la muerte, he visto demasiada para temerla. Lo que siento es un pesar infinito, pesar por los años que te robé, por la carga de mi nombre que ahora tendrás que llevar. He pasado estos últimos meses enfrentándome a mis fantasmas y he visto con claridad cómo poco a poco fui perdiendo de vista al hombre que eras tú amabas. Me escondí detrás del uniforme y dejé que el deber se comiera mi alma. Te pido perdón por todo el dolor que he causado. Cuida de los niños. Que mi memoria sea para ellos una lección de los peligros de la obediencia ciega, no un legado de orgullo. Te he amado siempre. Wilhelm». Al doblar la carta, su mano ya no temblaba. Había construido su vida sobre la lealtad a un hombre equivocado. En sus últimas horas, intentaba torpemente transferir esa lealtad a su familia y a su propia y dañada conciencia. Era un puente muy frágil, construido sobre el abismo de sus errores, pero era el único que le quedaba para cruzar. Capítulo 11. La hora del espejo. El 16 de octubre de 1946 amaneció frío y gris. Para Wilhelm Keitel, dentro de su celda, el día no tenía amanecer. La luz artificial se encendió a la hora de siempre, pero la cualidad del silencio era diferente. Más espeso, más cargado. Era el silencio de la cuenta regresiva. Se vistió con cuidado. Se puso una camisa limpia, la última. Se abrochó el cuello. No tenía su uniforme, pero se vistió con la misma meticulosidad con la que lo había hecho durante 45 años.
Cada gesto era un adiós, un último acto de control sobre un cuerpo que en pocas horas dejaría de ser suyo. Se afeitó con agua fría, mirándose en el pequeño espejo de metal. Los ojos que lo miraban estaban cansados, pero ya no estaban ciegos. Veían el final con una claridad aterradora. El pastor Guereke llegó temprano para acompañarlo. Juntos oraron en silencio. Keitel ya no hablaba de estrategias o de órdenes. Su mundo se había reducido a esta pequeña celda, a las palabras tranquilas del pastor y a los ecos de su propia bada. «Pastor», dijo en un momento, «¿cree que un hombre puede ser perdonado por no haber sido valiente cuando más se necesitaba su valor? El arrepentimiento, Herr Keitel, es el comienzo del valor», respondió Guereke. «Mirar hacia atrás y ver la verdad, por dolorosa que sea, requiere un tipo de coraje diferente al que se necesita en el campo de batalla. Quizás al final es el más importante». Poco antes de las 11 de la noche, llegaron los guardias. El momento había llegado. Keitel se puso de pie, erguido. Respiró hondo. Caminó por el pasillo flanqueado por militares estadounidenses. Sus pasos resonaban en el silencio nocturno de la prisión. No era la marcha marcial de un desfile, sino el caminar medido de un hombre que se dirige a su propio final. El lugar de la ejecución era un gimnasio reconvertido, iluminado por luces despiadadamente brillantes. 3 orcas se alzaban, negras y macabras, contra la pared. Keitel las vio y no apartó la mirada. Subió los 13 peldaños de la escalera hacia la plataforma con una calma que impresionó a los presentes. Sus manos no temblaban. El verdugo, un sargento estadounidense, se acercó para colocarle la capucha. Keitel, en un último acto de dignidad castrense, lo detuvo con un leve gesto. «No», dijo, con una voz clara y firme que sorprendió por su fuerza. «Quiero mirar de frente. He visto demasiadas cosas con los ojos cerrados». Sus últimas palabras fueron dirigidas a los testigos, a la historia, a Alemania, a ese niño que había sido en Helmscherode. «Alemania, todo por ti, todo por Alemania». Eran las mismas palabras con las que había justificado cada rendición, cada crimen, pero dichas en ese contexto, con esa claridad en la mirada, sonaban no como una reafirmación, sino como una terrible y trágica pregunta. ¿Había sido realmente por Alemania? ¿O había sido por la obsesión de un hombre, por su propia comodidad, por su miedo? No hubo más palabras. El verdugo accionó la palanca. Una trampilla se abrió con un golpe seco. El cuerpo de Wilhelm Keitel cayó. La caída fue corta, diseñada para no romper el cuello de inmediato, para prolongar la agonía. Fue una muerte lenta, como lenta había sido la rendición de su conciencia. En ese instante final, en la oscuridad que se cerraba sobre él, quizás no vio batallas ni mapas. Quizás vio por última vez el verde intenso de los campos de Hannover, el roble centenario bajo el que jugaba de niño, y el rostro sereno de su padre, esperando al otro lado, libre, al fin, del peso del uniforme, de las órdenes, del «sí, mi Führer». Solo un hombre, enfrentando las consecuencias de una vida de elecciones equivocadas. Capítulo 12. La tierra y el silencio. No hubo funeral de Estado. No hubo honores militares. El cuerpo de Wilhelm Keitel, junto con los de los otros ejecutados, fue trasladado en secreto a Múnich y cremado en el Ostfriedhof. Las cenizas fueron esparcidas en el anonimato de un arroyo cercano, el Wensbach, cuyas aguas se unen al río Isar. No quedó lápida, ni monumento, ni lugar de peregrinación. Solo tierra, agua y silencio. Ese fue su epitafio final. El anonimato.
Para el hombre que había anhelado el reconocimiento, el orden y un lugar en la historia, fue la condena última. Su nombre no quedó grabado en mármol en un campo de batalla, sino estampado en los libros de historia como sinónimo de complicidad y obediencia criminal. Pero la historia de Keitel no termina con sus cenizas. Termina como una pregunta incómoda que se cierne sobre cada sociedad, sobre cada individuo. ¿Dónde está el límite de la lealtad? ¿Cuándo el deber se convierte en una excusa para la cobardía moral? Keitel no era un monstruo sediento de sangre. Era quizás algo más común y por tanto más aterrador. Un hombre normal, con virtudes y defectos, que fue seducido por la promesa del orden y la grandeza, y que en el camino perdió su brújula moral. Su tragedia es la tragedia de la banalidad del mal, de cómo el mal puede prosperar no solo a través de los fanáticos, sino a través de los burócratas, los administradores, los que solo cumplen órdenes. En los archivos, sus memorias escritas en Nuremberg permanecen. Son el testimonio de un hombre que demasiado tarde vio la verdad. Son la confesión de que el mayor peligro no es el loco que grita órdenes desde un podio, sino el silencio de los que, teniendo el poder de decir no, eligen el camino más fácil del sí. Hoy, el viento aún susurra entre los robles de lo que fue Helmscherode. La tierra que él amó de niño sigue ahí, indiferente a los uniformes y a las ideologías. El silencio que él tanto anheló al final de su vida y que encontró de la manera más trágica es el mismo silencio que guardan los lugares que han sido testigos de la historia. Un silencio que no absuelve, sino que invita a recordar a Wilhelm Keitel no para venerarlo, ni siquiera para odiarlo, sino para comprenderlo, para asegurarnos de que cuando nos enfrentemos a nuestras propias pendientes resbaladizas, a nuestras propias tentaciones de obedecer ciegamente, tengamos el valor de escuchar no la voz del poder, sino el susurro, a menudo débil pero persistente, de nuestra propia conciencia, porque al final esa es la única voz que puede guiarnos a través de la oscuridad. Y así, la historia de Wilhelm Keitel se esfuma, como sus cenizas, en las aguas del anonimato. No queda el gran mariscal, ni el poderoso jerarca. Solo queda el eco de una pregunta que nos interpela a través del tiempo. La pregunta por el hombre que fue y por el hombre que pudo haber sido. La pregunta por el precio de la obediencia y por el valor, mucho más solitario, de la conciencia. Su vida no es solo un capítulo en los libros de historia. Es un espejo en el que, si nos atrevemos a mirar, podemos ver los peligros de rendir nuestra voluntad a una autoridad que nos pide callar, ignorar y obedecer. La próxima vez que escuchemos un «porque sí» o un «es una orden», recordemos a Keitel. Recordemos que el mal no siempre llega con un rugido, a veces llega con un susurro, y que nuestra humanidad no reside en decir sí, sino en tener el valor de decir no. Que su memoria nos sirva de advertencia, y que su silencio final hable más fuerte que todos los sí que pronunció en vida. La historia no termina aquí. Si este documental te ha hecho reflexionar, no dejes que la conversación se apague. Suscríbete para no perderte nuestras próximas inmersiones en la historia. Comenta aquí abajo. ¿Crees que Keitel fue un monstruo o una víctima de su propia obediencia? ¿Dónde crees que está el límite entre la lealtad y la complicidad? Comparte este documental con alguien a quien le interese entender las sombras de la historia. Activa la campanita para ser el primero en ver nuestro próximo contenido.